Hola y bienvenidos a X Vital. Hoy vamos a explorar uno de nuestros sentidos más fascinantes y a veces subestimados en el gusto. Pero el gusto es mucho más que solo identificar sabores. Está profundamente conectado con nuestras emociones y recuerdos. Piensa en el plato favorito de tu infancia. ¿Verdad que al probarlo te transporta a esos momentos felices? Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué algunas personas odian las coles de Bruselas o el café amargo, mientras que a otras les encantan? La respuesta podría estar en tus genes. Hoy vamos a explorar un fenómeno fascinante los superdegustadores. Este término no es de una película de superhéroes, sino de la ciencia. Lo acuñó la investigadora Linda Bartoshuk en los años 90 para describir a personas que tienen una sensibilidad gustativa fuera de lo común. Imagina poder percibir los sabores de una forma mucho más intensa que los demás. Los superdegustadores no solo notan más lo amargo, sino que también son hipersensibles a lo dulce y a lo picante. Para ellos, un brócoli puede tener un amargor insoportable, y un postre que para ti es delicioso, para ellos puede ser empalagoso hasta el extremo. ¿Y cómo es posible esto? Todo se reduce a la biología. Los superdegustadores tienen una mayor cantidad de papilas gustativas en la lengua, concretamente las papilas fungiformes, que son esos pequeños bultitos que puedes ver si te miras la lengua en un espejo. Más papilas significan más receptores del gusto, y por tanto, una experiencia de sabor mucho más potente. Este rasgo, además, es hereditario. Ahora bien, ¿por qué el sabor amargo es el protagonista en todo esto? La respuesta nos lleva a nuestros ancestros y a la evolución. Históricamente, muchos venenos y toxinas presentes en la naturaleza tienen un sabor amargo. Por lo tanto, tener una alta sensibilidad a este sabor era un mecanismo de supervivencia súper útil. Era como tener una alarma natural que te decía, cuidado, esto podría ser peligroso. Esto ayudaba a nuestros antepasados a evitar plantas tóxicas y alimentos en mal estado. Además, desde un punto de vista científico, el sabor amargo es uno de los más fáciles de medir y estudiar en un laboratorio. Ser un superdegustador tiene sus pros y sus contras. Por un lado, esta sensibilidad puede llevar a evitar verduras saludables como la col rizada o las espinacas debido a su amargor. También pueden ser más reacios a beber café, té verde o incluso cerveza. Esta aversión a ciertos alimentos podría, en teoría, afectar su dieta y su salud a largo plazo. Pero por otro lado, su paladar ultrasensible también les hace menos propensos a consumir alimentos muy azucarados o grasosos, ya que la sensación es demasiado abrumadora. Esto podría protegerlos contra ciertos problemas de salud relacionados con el exceso de azúcar y grasa. Incluso, su sensibilidad al picante puede influir en sus elecciones culinarias, llevándolos a preferir comidas más suaves. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo saber si eres un superdegustador? Hay pruebas caseras sencillas que puedes intentar. Una de las más conocidas es la de usar tiras de papel impregnadas con una sustancia llamada propiltiuracilo, o PROP. Para la mayoría de las personas, este papel no sabe a nada, pero para un superdegustador, tiene un sabor amargo muy desagradable. Otra forma, menos científica pero divertida, es contar las papilas gustativas en la punta de la lengua con la ayuda de un poco de colorante alimentario azul. Ser un superdegustador no es ni bueno ni malo, simplemente es una característica fascinante de la diversidad humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros experimenta el mundo, y en este caso la comida, de una manera única y personal. La próxima vez que alguien en la mesa diga que algo es demasiado amargo, en lugar de pensar que es un quejica, podrías estar cenando con un auténtico superdegustador. ¿Y tú, crees que podrías ser uno de ellos? ¿Hay algún alimento que no soportas, mientras que a todos los demás les encanta? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer vuestras experiencias. Ahora hablemos del fundamento en las estructuras linguales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un superpoder para los sabores, mientras que a otras todo les sabe más o menos igual? No es magia, es ciencia. Y la clave está en nuestra lengua. Cada uno de nosotros tiene en la lengua unas pequeñas estructuras llamadas papilas gustativas, que son como los detectives del sabor. Ellas se encargan de identificar los 5 sabores básicos en dulce: salado, amargo, ácido y el famoso umami, que es esa sensación deliciosa y sabrosa. Aunque todos podemos percibir estos 5 sabores, nuestra lengua tiene zonas especializadas. La punta es la campeona para lo dulce. Los lados se encargan principalmente de lo salado y lo ácido. Y la parte de atrás es la experta en detectar lo amargo. El umami
ese sabor tan especial, se percibe por toda la lengua por igual. Ahora, aquí viene lo interesante. No todos tenemos la misma cantidad de papilas gustativas. Imagina que son como sensores en un panel de control. Hay personas, a las que llamamos supercaradores, que tienen una densidad increíble de estos sensores. Estamos hablando de unas 60 papilas por cada centímetro cuadrado de su lengua. ¡Es una locura! Por eso, para ellos, los sabores son mucho más intensos. Un brócoli puede saberles extremadamente amargo y un postre, increíblemente dulce. Luego estamos la mayoría de las personas, los catadores normales. Tenemos entre 15 y 35 papilas en esa misma área. Percibimos los sabores de una manera equilibrada, sin que nos abrume. Finalmente están los no catadores, quienes tienen menos de 15 papilas por centímetro cuadrado. Para ellos, los sabores son mucho más sutiles, y por eso a menudo necesitan añadir más sal, azúcar o especias a su comida para que les sepa algo. Así que la próxima vez que discutas con un amigo sobre si algo está muy amargo o demasiado dulce, recuerda que podría ser que sus lenguas simplemente estén construidas de manera diferente. Cada uno de nosotros vive en su propio universo de sabor. ¿Y tú, en qué grupo crees que estás? ¿Eres un supercatador, un catador normal o un no catador? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Por otra parte, ¿alguna vez te has preguntado por qué odias el brócoli o no soportas el café mientras que a otros les encanta? No es que seas quisquilloso. La respuesta podría estar en tus genes. Hoy vamos a desentrañar el fascinante misterio de los supercatadores. Resulta que aproximadamente 1 de cada 4 personas en el mundo es lo que los científicos llaman un supercatador. Sí, podría ser uno de ellos. Ahora, ¿dónde encontramos estos sabores amargos? Están en compuestos llamados glucosinolatos, muy comunes en verduras crucíferas como el brócoli, las coles de Bruselas o la coliflor. También están presentes en bebidas populares como el café, la cerveza e incluso el vino tinto. Así que, si eres de los que arruga la nariz con estas cosas, tu Gentas 2R38 podría estar trabajando horas extra. La intensidad con la que sientes el amargor depende de las versiones o alelos de este gen que hayas heredado. Imagínalo así: en sí tienes 2 copias de la versión supersensible del gen, una de cada padre. Los sabores amargos te parecerán increíblemente fuertes, casi insoportables. Es como tener el volumen del amargor al máximo. En cambio, si solo tienes una copia de esta versión sensible y otra de una versión menos sensible, seguirás notando el amargor, pero de una forma mucho más moderada. Y si no tienes ninguna copia de la versión sensible, es probable que apenas notes el amargor en estos alimentos y bebidas. Para ti el brócoli podría tener un sabor suave y terroso, mientras que para un supercatador es una explosión de amargura. Esta diferencia genética explica muchísimas de nuestras preferencias alimentarias. No es una cuestión de voluntad o de tener un paladar refinado. Es pura biología. Los supercatadores, por ejemplo, tienden a consumir menos verduras amargas, lo que puede tener implicaciones para su salud a largo plazo. También pueden ser más sensibles al picante o a la textura de las grasas en los alimentos. Así que la próxima vez que discutas con un amigo sobre si el café está demasiado amargo o si las coles de Bruselas son deliciosas, recuerda que ambos podrían tener razón. Simplemente están experimentando el mundo a través de papilas gustativas genéticamente diferentes. Y ahí aparece la curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a tu abuelo le encanta ponerle más sal a todo? ¿O por qué tus gustos han cambiado con los años? La respuesta está en nuestra biología. La sensibilidad de nuestro sentido del gusto no es la misma para todos y cambia a lo largo de nuestra vida. Uno de los factores clave es la edad. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para distinguir sabores va disminuyendo. Esto ocurre porque nuestros receptores gustativos, esas pequeñas papilas en la lengua, se van atrofiando gradualmente. Es un proceso natural, así que no te preocupes. Pero también influyen otros factores como el sexo biológico y hasta nuestra cultura. Y aquí viene un dato que suele sorprender. ¿Sabías que el mapa de sabores de la lengua que todos aprendimos en la escuela es un mito? No hay zonas exclusivas para lo dulce, salado, ácido o amargo. En realidad, toda la lengua puede percibir todos los sabores, aunque algunas áreas son un poquito más sensibles a ciertos gustos que otras. Por ejemplo, la punta de la lengua es especialmente buena detectando lo dulce, mientras que los lados son más reactivos a lo ácido y la parte de atrás
al amargor. Pero ¿qué pasa con nuestro sentido del gusto a medida que envejecemos? Con el paso del tiempo, la capacidad de nuestras papilas gustativas para regenerarse disminuye. Este proceso afecta principalmente nuestra habilidad para detectar sabores amargos y ácidos. Por eso, a veces los adultos mayores prefieren comidas con sabores más intensos o dulces, ya que su percepción de otros matices se ha debilitado. Y aquí viene un dato curioso. ¿Sabías que las mujeres suelen tener un sentido del gusto más agudo que los hombres? La evidencia científica sugiere que son más sensibles, sobre todo al sabor amargo. Esto las convierte en supercatadoras con mayor frecuencia. Se cree que factores hormonales, como los cambios durante el ciclo menstrual o el embarazo, juegan un papel importante. Esta mayor sensibilidad al amargor podría ser un mecanismo de defensa evolutivo para proteger al feto de posibles toxinas, que a menudo son amargas. Pero no todo es biología. Nuestro entorno cultural también moldea cómo percibimos los sabores. En sociedades donde se consumen muchos alimentos amargos, como ciertas verduras o tés, las personas desarrollan una mayor tolerancia e incluso aprecio por este sabor. Es fascinante ver cómo en países asiáticos como Japón, India y China hay una mayor proporción de supercatadores en comparación con las poblaciones de Europa y América. Esto demuestra que lo que comemos todos los días literalmente entrena nuestro paladar. Así que la próxima vez que disfrutes de tu comida favorita, piensa en toda la ciencia y cultura que hay detrás de cada bocado. Es una increíble combinación de biología, hormonas y tradiciones, lo que hace que cada experiencia sea única, lo cual se traduce directamente en diversas consecuencias para el bienestar integral. Una hipersensibilidad marcada hacia el amargor puede propiciar el rechazo de alimentos altamente nutritivos, ricos en fibra dietética y compuestos antioxidantes, elevando el riesgo de mantener patrones alimentarios desequilibrados y desarrollar carencias nutricionales. Asimismo, esta condición puede asociarse con cuadros ansiosos y desórdenes de la conducta alimentaria, incluyendo anorexia nerviosa o bulimia. Con frecuencia, estos individuos se inclinan hacia productos con alto contenido de azúcares o lípidos como estrategia compensatoria ante la intensidad del amargor, incrementando así la vulnerabilidad hacia la obesidad y las alteraciones metabólicas. No obstante, como aspecto favorable, esta aguda percepción del amargor suele traducirse en aversión natural hacia el tabaco y moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Finalmente, la investigación contemporánea nos confirma que nuestras inclinaciones gastronómicas poseen fundamentos genéticos y fisiológicos sólidos, y que las diferencias individuales en la experiencia gustativa no representan meros caprichos, sino modalidades singulares de relacionarnos con el universo de los sabores. Al final, todos estamos tratando de encontrar un equilibrio delicioso y saludable en nuestro propio universo de sabores. Gracias por acompañarme a descubrir esto. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like y suscribirte para más curiosidades como esta. Hasta la próxima.